Adidas versus Puma, Puma versus Adidas. Una historia de engaños, traiciones, nazis, infidelidades, una rivalidad de décadas. Estas dos enormes marcas deportivas tuvieron un pasado oscuro en común. Nos vamos a adentrar directamente en la vida de estos dos hermanos, provenientes de una familia humilde de Alemania. En el año 1898 nació Rudolf Dassler y años después lo haría su hermano Adolf. Sus padres trabajaban arduamente en una zapatería y en una lavandería, y llegaría un acontecimiento que marcaría la vida de gran parte de la población mundial: el inicio de la Primera Gran Guerra. Rudolf se alistó al ejército alemán, en donde vivió situaciones duras y traumáticas. Su hermano decidió aprender el oficio de zapatero de su padre y se adentró en la creación de calzados deportivos. Comenzó a fabricar sus primeros modelos utilizando cascos, paracaídas y demás utensilios que recogía del campo de batalla, realizando varias mejoras revolucionarias, haciendo zapatillas personalizadas que se ajustaban a diferentes terrenos y a las preferencias de cada atleta. Esto hizo que su reputación empezara a crecer en la comunidad deportiva y comenzaran a adquirir sus productos. En 1924, Rudolf se unió al negocio y juntos fundaron la empresa, que en español significa Fábrica de Zapatos de los Hermanos Dassler. Adolf se encargaba del diseño y la innovación, y su hermano se ocupaba de la administración y las ventas. La unión de los dos hermanos fue muy beneficiosa, aumentando considerablemente las ventas y ganándose una muy buena reputación en los alrededores. Llegó la asunción del poder de Adolf Hitler en 1933, que marcaría un cambio drástico en el panorama político y social. Ambos se unieron al partido nazi, aunque nunca quedó en claro su grado de compromiso. Es evidente que se beneficiaron de las políticas del régimen, que promovía el deporte como una forma de exaltar su superioridad. Un momento clave fue los Juegos Olímpicos de 1936. Era una excelente oportunidad para mostrar al mundo la calidad de sus calzados, aunque Rudolf no estuvo tan de acuerdo con el plan. Adolf fue al evento a convencer al atleta estadounidense Jesse Owens, que ya poseía un contrato con otra marca, y logró convencerlo mostrando la calidad y el hecho de que fueron construidos a medida para él. Aceptó cerrar un contrato con los hermanos Dassler. Owen desafió la propaganda nazi debido a que ganó 4 medallas de oro. Rudolf no estaba del todo contento con la situación, porque temía que podía sufrir represalias del régimen. Este es un hecho más que contribuiría a la futura ruptura de la sociedad, y para seguir alimentando la posibilidad de momentos tensos, decidieron mudarse todos a una misma casa, todos bajo un mismo techo, y empezaron a multiplicarse los problemas. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Durante la Segunda Guerra, la situación fue más tensa aún. La empresa familiar se vio obligada a fabricar materiales bélicos para el ejército alemán. Tuvieron que lidiar con la escasez de recursos, los bombardeos y las presiones políticas. Fabricaron un lanzacohetes que podía destruir tanques aliados, y contaron con el trabajo forzado de prisioneros de guerra, que fueron sometidos a duras condiciones. Y aquí llegaría un evento que marcaría un antes y un después en la relación de los dos hermanos. En 1943, cuando estaban siendo bombardeados, Adolf y su familia se refugiaron en un búnker. En el momento que Rudolf y los suyos llegaron en búsqueda de un lugar seguro, su hermano exclamó: "Los malditos bastardos están de vuelta otra vez", refiriéndose a los aviones aliados. Por relatos de familiares que fueron testigos de este momento, contaron que Adolf estaba repitiendo esta frase antes de que llegara su hermano y su familia. Sin embargo, Rudolf interpretó que se refería a él y nunca lo perdonó, sumado que las esposas de los Dassler no se llevaban bien y que la mujer de Rudolf sospechaba que Adi quería quedarse con la parte del negocio de su esposo, poniendo más leña al fuego, sembrando más desconfianza. El drama sigue.
sigue. Según habladurías afirman que Adolf estaba muy celoso de su hermano porque era conocido como un mujeriego y se sospechaba que algo había pasado entre él y su esposa. Hasta existen teorías más oscuras diciendo que uno de los hijos de Adolf es de su hermano, pero esto nunca se comprobó oficialmente. La situación no mejoró después de la Segunda Guerra. Llegó el momento de dar explicaciones. Rudolf fue arrestado y le hicieron entender que un informante muy cercano a él lo había entregado. Inmediatamente sospechó que había sido su hermano. La fábrica casi fue destruida en 1945. Estaba a punto de ser demolida hasta que le hicieron saber que era una antigua fábrica de zapatos y que el atleta estadounidense Jesse Owens había usado sus calzados en las Olimpiadas de Berlín. Debido a esto pudieron evitar el desastre, que probablemente si hubiera ocurrido este acontecimiento, el día de hoy no existiría ni Pumas ni Adidas. El negocio de los Dassler resurgió de las cenizas. Los soldados estadounidenses comenzaron a comprar sus productos en masa. No obstante, la relación entre los hermanos era irreconciliable. Tomaron la decisión de seguir caminos separados y la única solución era dividir la empresa, y se lo comunicaron a sus trabajadores. Había llegado el momento. Los empleados debían decidir con quién querían continuar en el futuro y decirlo abiertamente. Ningún hermano se sentiría ofendido por la decisión. Rudolf establece su compañía inicialmente llamado Ruda, que luego rebautizó como Puma, mientras que Adolf renombró su negocio como Adidas, una unión entre su sobrenombre Adi y las primeras letras de su apellido. Esta división marcó el inicio de dos de las marcas más importantes de indumentaria. En la práctica, las diferencias familiares se trasladaron a sus empleados y a la población, que se dividió entre seguidores de Adidas y Puma, basándose en el calzado que utilizaba. Incluso los clubes locales adoptaron esta división, cada uno con una marca diferente. Los trabajadores de las distintas compañías no podían sociabilizar entre sí, dando historia a romances y casamientos secretos. Algunos empleados que fueron descubiertos sufrieron problemas laborales. Si entrabas a un bar, nunca veías a un empleado de Puma sentado en una mesa de trabajadores de Adidas, o viceversa, fuera por miedo o convicción de que estaban con el mejor hombre. Y ustedes se preguntarán si con los años lograron limar asperezas. Y la respuesta es que no. Lamentablemente, eso nunca sucedió. Según testigos, no volvieron a dirigirse la palabra y llegaría el fin de su vida para Rudolf. Todo el mundo se preguntaba si su hermano aparecería, pero eso nunca sucedió. Y años más tarde fue el turno para Adolf, que fue enterrado en el mismo cementerio, pero en la otra punta, muy lejos de su hermano. Su enemistad continuó más allá de la muerte. Esta rivalidad no solo fue un asunto deportivo, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando libros, películas y documentales. A pesar de sus diferencias, ambos contribuyeron y fomentaron la cultura deportiva global. Si les interesa este tipo de contenido, los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Según Guille.